Muy buenos días, nosotros somos el grupo 5. Entre los integrantes se encuentran Isabela Santos, Ramona García, Abdul López, Benjamín Olivo, Juan Pimentel, Edwin Vallejo, Laura Vázquez y mi persona Alejandra García. Y le estaremos hablando sobre los métodos de separación química, la cromatografía, destilación, decantación sólido y líquido y decantación líquido-líquido. Mi nombre es Juan y yo les estaré explicando sobre la cromatografía y sus tipos. La cromatografía es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas cuyo objetivo es separar los distintos componentes y esta tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia. Esta tiene como objetivo es lograr separar los compuestos de una sustancia que es extremadamente compleja para luego realizar análisis por separado más sencillos. Como segundo objetivo tiene medir las proporciones de la sustancia que componen a un compuesto más complejo. Los tipos de cromatografía pueden ser planas o de columna. La primera se usa para lo que son los líquidos, como la fase móvil, y la columna se usa más que en todo en sustancias gaseosas mediante diferentes tipos capilares. Yo le estaré explicando sobre las técnicas de cromatografía plana, que son aquellos que se sitúan como sobre una placa plana o sobre un papel. En este caso es el papel, que es un método muy utilizado en los laboratorios para hacer análisis cualitativos, ya que a pesar de no ser una técnica muy potente, no requiere de ningún tipo de equipamiento. Esta tiene como fase estacionaria, está constituido simplemente por una tira de papel filtro, como pueden ver en la imagen. La muestra se deposita en un extremo colocando pequeñas gotas de la solución y evaporando el disolvente. Luego, el disolvente empleado como fase móvil se hace ascender por capilaridad. Luego se coloca la tira de papel verticalmente y con la muestra de abajo dentro de un recipiente que contiene fase móvil en el fondo. Después de unos minutos, cuando el disolvente deja de ascender o ha llegado al extremo, se retira el papel y se deja secar. Si el disolvente elegido fue adecuado y la sustancia tiene un color propio, se verán las manchas de distinto color separado. Cuando los componentes no tienen color propio, el papel se somete a procesos de revelado. La siguiente técnica es la cromatografía en capa fina, que se utiliza en una placa inmersa verticalmente en una fase móvil. Esta placa cromatográfica consiste en fases estacionario polar adherido a una superficie sólida, como puede ser vidrio, etc. Esta técnica es similar a la del papel, pero con la ventaja de que se desarrolla más rápido, proporciona mejores separaciones y se puede elegir entre diferentes absorbentes. Es una técnica estándar en el laboratorio de química orgánica, debido a su sencillez y velocidad. Esta técnica se utiliza a menudo para monitorizar las reacciones químicas y también para el análisis cualitativo de los productos de una reacción, puesto que permite conocer de manera rápida y sencilla cuántos componentes hay en una mezcla. Ahora lo dejaré con mi compañero que le estará explicando las cromatografías en columna. En química, la cromatografía en columna es un método cromatográfico usado para aislar un único compuesto químico de una mezcla. La cromatografía es capaz de separar sustancias basándose en la absorción diferencial de los compuestos por el absorbente. Los componentes se mueven por la columna a velocidades distintas, lo que les permite separarse en fracciones. Tenemos la preparación de la columna. El tamaño de esta debe ser adecuado a la cantidad de mezcla que se desea separar. La columna se coloca en un soporte vertical. También tenemos la fase estacionaria, que es un absorbente en polvo o gel, como gel de sílice o alúmina. En la fase móvil o eluyente, es un solvente o mezcla de solventes usados para mover los compuestos a través de la columna. Como vemos en la imagen, los compuestos polares se quedan retenidos y los no polares sí salen de la columna. Cabe destacar que el absorbente más utilizado es el gel de sílice. Realizar correctamente una cromatografía en columna requiere de una alta habilidad manual y destreza técnica, y solo se puede mejorar a través de la experiencia. La cromatografía líquida de alta resolución es una técnica utilizada para separar los componentes de una mezcla. Consiste en una fase estacionaria no polar, a diferencia de la anterior, cuya fase estacionaria sí era polar, y una fase móvil. La fase estacionaria es sílica y la fase móvil actúa de portador de la muestra. Esa técnica está indicada para la separación de compuestos orgánicos semivolátiles. La cromatografía de gases es una técnica cromatográfica en la que la muestra se volatiliza
y se inyecta en la cabeza de un mechero de una columna cromatográfica. La elusión se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. A diferencia de los otros tipos de cromatografía, la fase móvil no interactúa con las moléculas del analito o el compuesto. Su única función es la de transportar el analito a través de la columna. Existen dos tipos de cromatografía de gases: la GC, cromatografía de gas sólido, y la GSC, o cromatografía gas líquido, siendo esa última la que se utiliza más ampliamente y que se puede llamar simplemente cromatografía de gases. Es importante conocer que para que una sustancia pueda ser analizada a través de ese tipo de cromatografía, debe ser lo suficientemente volátil como para poder ser evaporada en el puerto de inyección. En general, los puntos de ebullición de todos los componentes de la muestra serán menores a los 300 grados Celsius. Además, no debe descomponerse por el calentamiento, por lo que no podríamos introducir en este caso una mezcla de azúcares, por ejemplo. La cromatografía de fluidos supercríticos es una técnica híbrida entre la cromatografía de gases y la cromatografía líquida de alta resolución, que combina lo mejor de ambas técnicas. Esta es importante porque permite la separación de mezclas en las que no es adecuada la aplicación de la cromatografía de gases ni la de alta resolución. Ahora los dejo con el tema de la destilación. Muy buenos días, mi nombre es Isabela y junto a Laura les vamos a explicar el tema de la destilación y sus tipos. Se denomina destilación a de separación de fases que se encuentra entre los métodos de separación de lo que son las mezclas. La destilación, además, consiste en el uso consecutivo y controlado de dos procesos muy importantes, que son la vaporización y la condensación, usándolos de manera selectiva para separar los componentes de una mezcla, por lo general de tipo homogéneo, es decir, en la que no se pueden distinguir a simple vista lo que son sus componentes. Las mezclas que pueden ser separadas por sus componentes individuales utilizando la destilación pueden contener dos líquidos, un líquido y un sólido, un líquido y un gas o gases licuados. Este método de separación se basa en la diferencia de puntos de ebullición, que no es más que la propiedad inherente de la materia, que es la temperatura a la que la presión de vapor de un líquido se iguala a la presión que rodea dicho líquido en distintas sustancias. La destilación, como había mencionado, es un proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles pasan de la fase de vapor a la fase líquida, pero a continuación se comienza a enfriar el vapor para recuperar dichos componentes de forma líquida por medio de la condensación. El objetivo principal de la destilación es separar la mezcla de varios componentes aprovechando sus distintas volatilidades, o bien separar los materiales volátiles de los que no lo son. Sin embargo, la finalidad principal de la destilación es obtener el componente más volátil en forma pura. Por ejemplo, cuando eliminamos del agua el alcohol, se evapora el alcohol y a esto se le llama destilación. Cuanto mayor sea la diferencia entre los puntos de ebullición de dichas sustancias, pues la mezcla será más eficaz la separación de sus componentes. Es decir, que en sus componentes obtendrán con un mayor grado de pureza dicha separación. Luego, la técnica consistente de este proceso es calentar la mezcla hasta que entre en ebullición. En este momento, los vapores del equilibrio con el que el líquido se enriquece en el componente de la mezcla más volátil o el componente que tiene el menor punto de ebullición. A continuación, los vapores se dirigen hacia un condensador, que es el que se encarga de enfriarlos y pasarlos al estado líquido. Una instalación utilizada para la destilación, especialmente para las bebidas destiladas, como hemos escuchado, es conocida como destilería. El equipo de destilación que se utiliza en este tipo de industrias se denomina alambique. La destilación tiene muchas aplicaciones, sin embargo, aquí solo les voy a presentar las más importantes o las más conocidas. Está la destilación de productos fermentados, que se produce bajo bebidas destiladas con un alto contenido de alcohol o separa otros productos de fermentación de valor comercial. La destilación también es un método eficaz y tradicional para la desalinización. En la industria de los combustibles fósiles, como el petróleo y eso, la estabilización del petróleo es una forma de destilar parcial y además ayuda a reducir la cantidad de hidróxidos que hay en la atmósfera. En las operaciones intermedias, en las refinerías de petróleo, este es un proceso muy importante que se encarga de transformar el petróleo crudo en un combustible y en materias químicas primas. Por último,
La destilación criogénica conduce a la separación del aire en sus componentes, especialmente el oxígeno, nitrógeno, argón y demás, para uso industrial. A continuación los dejaré con los tipos de destilación. Ok. Ahora estaremos viendo los diferentes tipos de destilación, como mencionó Isabela. En primer lugar, la destilación simple, que se realiza cuando los componentes de la mezcla difieren mucho en sus puntos de ebullición, es decir, más de 80 grados Celsius aproximadamente. Esta se puede ver, por ejemplo, en la desalinización. Sin embargo, estas siempre no ocurre así, por lo que se han desarrollado otros tipos de destilación según la naturaleza de la mezcla que estaremos viendo a continuación. La destilación simple es la más conocida, pero no la única. Está la destilación fraccionada, que se realiza cuando la diferencia de los puntos de ebullición no es tan grande, o sea, es menor de los 80 grados Celsius, y se quiere obtener un mayor grado de pureza. Se hace mediante una columna de fraccionamiento, como pueden ver a la izquierda, y que está formada por diferentes placas donde se va produciendo sucesivamente la vaporización y la condensación. Este procedimiento se realiza con frecuencia en la destilación del petróleo. También tenemos la destilación a vacío, que se utiliza para aquellos componentes con puntos de ebullición muy altos, superiores a los 150 grados Celsius, o que son térmicamente inestables. En ella se disminuye la presión hasta generar vacío y se cataliza el proceso para reducir el punto de ebullición de los componentes. Como se puede ver en la nota, la catálisis no es más que el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química, es decir, que la destilación a vacío lo que hace es acelerar el proceso de ebullición de esos componentes que lo tienen demasiado alto y que se tardaría muchísimo. También tenemos la destilación azeotrópica, que se utiliza para mezclas cuyas sustancias se comportan como una sola. Estas son denominadas azeótropos, de ahí el nombre, y tienen un comportamiento característico, y es que tienen el mismo punto de ebullición. Evidentemente no se podría destilar por la destilación simple ni por la fraccionaria, por lo cual se necesita una técnica especial en la que se le adiciona otro componente para romper las interacciones intermoleculares. Tenemos un ejemplo de este tipo de destilación en la deshidratación de la mezcla etanol y agua, donde se envía una mezcla cercana al azeótropo, o sea, la columna final donde tiene lugar la destilación, y para esto se pueden usar varios aditivos como el benceno, el pentano, ciclohexeno, hexeno, etc. Pero eso es para este caso específico. Ya si fuera otra destilación azeotrópica, se utilizarían otros componentes. Por otro lado, tenemos la destilación por arrastre de vapor, que permite la separación de sustancias insolubles en agua y ligeramente volátiles de otros productos no volátiles. A la mezcla que contiene el producto que se desea separar, se le adiciona un exceso de agua y el conjunto de estas mezclas se somete a la destilación. Esta es una técnica que se utiliza para extraer aceites esenciales de materias primas como las resinas, frutas, flores, etc. Porque es un proceso, también los perfumes, todo eso, porque es un proceso muy delicado, similar a la destilación simple, pero en este no se alcanza el punto de ebullición del agua a los 100 grados. En lugar de eso se le inserta vapor para que se transporte y se vayan separando los aceites. Por último tenemos la destilación seca, que consiste básicamente en lo mismo, pero con sólidos no solubles. Entonces, se pueden convertir en productos gaseosos y, si se desea, se condensan para volverlos líquidos o sólidos, pero eso ya va a depender de la necesidad del que haga la destilación. Un ejemplo de este es la destilación seca de madera, que tuvo su importancia hasta el siglo XX, siendo uno de los procesos utilizados para la obtención de compuestos orgánicos. Actualmente, con los avances de la tecnología no se usa tanto, pero es muy importante conocerlo.
Eso ha sido todo por los tipos de destilación. Ahora los dejaré con mis compañeros que estarán hablando del tema de decantación sólido-líquido. Muy buenas. Como otro tipo de proceso de separación está la decantación, el cual es un proceso que sirve para separar una mezcla heterogénea compuesta por un sólido o un líquido de mayor densidad y un líquido de menor densidad. Hay varios tipos de decantación, entre esas están la decantación sólido-líquido y decantación líquido-líquido. En primer lugar, como pueden ver ahí, estaremos hablando sobre la decantación sólido-líquido, proceso que se realiza cuando se encuentran elementos sólidos depositados en un medio líquido. Yo les voy a hablar de lo que es el procedimiento. Este procedimiento consiste en la separación de componentes más densos del líquido al menos denso. Por acción de la gravedad, se deja reposar la mezcla heterogénea en un recipiente y de esta forma el componente más denso desciende por acción de la gravedad hacia la parte inferior, mientras que el componente menos denso permanece en la parte superior del recipiente en el cual se está realizando dicho proceso. También este procedimiento es recurrente en los procesos de potabilización del agua, tanto a pequeña escala en usos caseros como a nivel industrial. Este también es mediante la instalación de plantas potabilizadoras como infraestructuras hidráulicas sanitarias destinadas a tal fin. Esta permite la extracción de partículas bajo la acción de la gravedad, según su peso y su densidad, y constituye como un paso imprescindible antes del proceso de la filtración. Otro ejemplo de las aplicaciones de la decantación es en la producción del vino, ya que el mismo se obtiene a partir de la fermentación de uvas, por lo que se hace necesario separar el licor de los residuos físicos que queden y que a menudo vuelven a formarse en la botella tras algún tiempo de sedimentación. Los expertos en la materia recomiendan entonces hacer uso de la decantación sólido-líquido anteriormente explicada para extraer los sedimentos y además oxigenar el vino. A continuación podrán ver la decantación líquido-líquido más explicada. Muy bien, en este proceso de separación, los líquidos que no pueden mezclarse tienen densidades diferentes y no pueden disolverse el uno por el otro. Por lo tanto, uno de ellos se acumula en la parte inferior del sistema, el líquido más denso. De esto es que se trata la decantación líquido-líquido. Algunas de las características en las cuales podemos mencionar es que frecuentemente se utiliza para la separación de productos de reacciones orgánicas. Y en ambos procesos se requiere un líquido disolvente de bajo punto de ebullición que disuelva fácilmente las sustancias orgánicas a extraer y que además no reaccionen con el soluto u otro solvente presente en la mezcla. Normalmente, uno de los líquidos en los cuales se decanta es el agua y el otro es un disolvente orgánico de baja poralidad. Algunos de los ejemplos que tenemos en casa de las mezclas que separamos normalmente por este método, como cuando queremos un caldo de pollo sin grasa, lo dejamos enfriar y por diferencia de densidades la grasa queda en la superficie y con una cuchara lo retiramos. Ok, ahora veremos el procedimiento de realizar una decantación de líquido a líquido. En base con base a agua. Para esto necesitaremos los materiales mostrados en pantalla. Ok, empecemos con el video. Luego de colocar el embudo adecuadamente, se vierte el aceite y el agua echando una misma cantidad de ambos dentro del vaso de precipitado. Posteriormente, tomamos una varilla para mezclar bien el aceite y el agua dentro del vaso de precipitado. Antes de colocar la mezcla, debemos revisar que el rabinete
de la ampolla esté cerrado y así luego vertimos con cuidado la mezcla dentro del embudo de decatación. Ya estando la mezcla en el embudo, esperamos unos minutos hasta que se presente una división perfecta debido a la densidad, a la diferencia de densidad. Al visualizar esta separación, posteriormente abrimos el gabinete para dejar salir el líquido con mayor densidad, que en este caso sería el agua, y la cerramos justo en la línea de separación de estos líquidos, dejando el líquido con menor densidad en el embudo y así concluyendo nuestro proceso de decatación. Hasta aquí fue la presentación del grupo 5. Esperamos que haya sido de su provecho y muchas gracias.